Hola a todos, hoy decidimos adentrarnos en uno de los 170 museos que existen en la imponente Ciudad de México. El día de hoy les presentaremos el Museo Nacional de la Revolución. Sin más preámbulo, comencemos. Para llegar hasta este recinto, el método de transporte más eficiente y cercano es el metro de la línea número 2, la estación Revolución. Saliendo caminas escasas 3 cuadras que en tiempo estimado son 5 minutos. Al llegar a la explanada principal te sorprenderá la colosal estructura del Monumento a la Revolución, que cuenta con una altura de 67 metros. Es una edificación que no pasa nada desapercibida. En la grandiosa explanada, a menudo puedes encontrar que se están desarrollando eventos culturales por parte del gobierno de esta ciudad. Al caminar hacia la parte poniente de la edificación, encontraremos la entrada hacia el museo. Curiosamente, este día domingo el ingreso fue totalmente gratuito. Sin embargo, la entrada al mirador en la cúpula del monumento tiene un costo. Siguiendo el camino, el cual nos va dirigiendo hacia un nivel de suelo más abajo que el de la plaza, encontramos la primera sala del museo. Aquí vamos a hallar la historia sobre lo que implicaría realizar el Palacio Legislativo, hoy en día solo edificada la cúpula que conocemos como Monumento a la Revolución. Encontraremos algunas revistas y documentos gubernamentales que en ese momento informaban la construcción y planificación del Palacio Legislativo. Lo sorprendente en esta sala es una réplica a escala del proyecto de lo que iba a ser el Palacio Legislativo. El concurso internacional para el diseño del Palacio Legislativo, que fue promovido por el presidente Porfirio Díaz y su gobierno, pretendía ser un edificio icónico de la modernidad política del régimen para destacar la posición de México frente a la comunidad internacional, en esta ocasión con motivo de la conmemoración del centenario de la independencia. En 1897, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas organizó un concurso internacional para el proyecto de la futura sede de la Cámara de Diputados y Senadores en un terreno de 10.000 metros cuadrados, al centro de la que sería la Plaza de la República. Se recibieron 56 propuestas de los arquitectos más prestigiosos del mundo. El primer lugar fue declarado desierto y el segundo se halló con un empate entre 3 proyectos. Meses más tarde se anunció que el tercer lugar obtenido por el señor Pier Paolo Quaglia era el elegido para ejecutarse. Sin embargo, había fallecido antes de esta decisión, por lo que se optó dar concluido el concurso y el proyecto se encargó a uno de los miembros del jurado y fue al señor Don Emilio Donde. Emilio, por ser parte del jurado, fue criticado y cuestionado, por lo que decidió renunciar a este proyecto y se optó por el del francés Émile Bernard. El proyecto de Émile Bernard para el Palacio Legislativo se caracterizó como toda su obra de esa época por un estilo ecléctico renacentista y una simetría casi absoluta, pero con soluciones propias y audaces. En el centro de la cruz se encontraba el Salón de Pasos Perdidos, coronado por una imponente doble cúpula, la exterior de 30 metros de diámetro por 62 de altura. La planta principal del palacio estaba elevada 6 metros. El vestíbulo daba acceso a sendas escaleras monumentales y al Salón de Pasos Perdidos, el cual se conectaba a su vez con la Cámara de Diputados, ubicada al fondo del eje longitudinal con el Senado, dispuesto del lado izquierdo del eje transversal y del lado derecho con la biblioteca. Hacia el lado de la biblioteca se localizaban los salones de lectura y de fumar, las oficinas del bibliotecario y el bufet. El Monumento a la Revolución. La estructura fue abandonada y optó en un momento por demolerla. Sin embargo, se hizo la propuesta de que se aprovechara y se convirtiera con trabajos de restauración y adaptación que duraron 5 años, en lo que quedaría construido lo que hoy conocemos como Monumento a la Revolución, que a su vez es un mausoleo, pues dentro de sus pilares descansan los restos de próceres revolucionarios como Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Después de conocer la historia de lo que pudo haber sido nuestro Palacio Legislativo, nos encaminamos al primer pasillo del museo, donde podemos notar en una pared la espléndida fotografía de Pancho Villa como caudillo fugitivo. Ya en el pasillo podemos encontrar diversos objetos que fueron comunes entre los revolucionarios como espadas y algunas armas, en este caso rifles, mientras que del otro lado de la pared encontramos la historia de un México prerevolucionario, una nación completamente nueva que buscaba una forma de gobierno, fracasando en cada una de ellas. Podemos apreciar a su vez ilustres de la época de la guerra entre liberales y conservadores. Al fondo del pasillo encontramos una réplica del mural de José Clemente Orozco, llamada Juárez, el clero y los imperialistas. Para pasar al segundo pasillo podemos observar el mural de David Alfaro Sigueros, La revolución contra la dictadura porfiriana, donde podemos ver a un Porfirio Díaz abrumado por gente a su alrededor, en su mayoría soldados. En el primer plano de este pasillo se nos explica brevemente en lo que constó la dictadura de Porfirio Díaz en sus inicios, como lo fue el crecimiento económico en el país. En el muro contrario podemos encontrar muebles y objetos que solían utilizarse de esa época por las personas que contaban con un poder adquisitivo superior a la mayoría de la población de ese entonces. A lo largo de este muro de información,
podemos seguir viendo el desarrollo de la dictadura porfirista. El museo cuenta con una parte interactiva para personas con discapacidad, en la que te ofrecen la posibilidad de sostener una lámpara portátil de ese entonces y sentir cómo es un clavo para riel de ferrocarril. Para pasar al tercer pasillo, nos encontramos de frente con un grupo de revolucionarios a tamaño real, completamente detallados y caracterizados al estilo de un soldado revolucionario, con sus sombreros anchos, sus rifles largos y colgando en sus pechos carrilleras repletas de munición. Ya en el pasillo tercero encontramos información de la rebelión maderista y su decadente respuesta en un inicio al levantamiento por parte del pueblo ante los resultados de la elección triunfante de Porfirio Díaz, iniciando así con enfrentamientos en la zona norte del país, teniendo como dirigentes a Pascual Orozco y a Pancho Villa. Al fondo de este tercer pasillo encontramos una réplica del mural de Juan O'Gorman, sufragio efectivo o no reelección, donde podemos apreciar a Madero en la primera etapa de la revolución, escoltado por cadetes del heroico colegio militar, saliendo del castillo de Chapultepec hacia el centro de la Ciudad de México, en la escena que es conmemorada y llamada hasta el día de hoy como la Marcha de la Lealtad. Ya en el cuarto pasillo encontramos una parte del mural Epopeya del Pueblo Mexicano, de Diego Rivera, fragmento del mural que nos señala la siguiente parte de la revolución, una vez derrocada la dictadura de Porfirio Díaz. Ahora vendría la lucha entre los convencionalistas y los constitucionalistas. A lo largo de este pasillo podremos conocer las posturas de cada bando y cómo fue que finalmente los constitucionalistas predominaron ante la ideología y el poder de los convencionalistas. Del otro lado del muro podemos apreciar manuscritos, armas y vestimentas de origen militar de esta etapa revolucionaria. También podemos conocer la lucha zapatista en el sur del país, así como la influencia que tuvo ante la población que exigía al gobierno un reparto inmediato de tierras para su uso y aprovechamiento agrícola, ganadero y social. Nuevamente encontramos más objetos revolucionarios como pistolas, carrilleras, sombreros, entre otros más. Este penúltimo pasillo nos recibe con un cartel de Se Busca, el cual le pertenece ni más ni menos que al Centauro del Norte, Pancho Villa, buscado por el gobierno de Estados Unidos en la ciudad de Columbia, en el estado de Nuevo México. En este pasillo encontraremos información relacionada entre Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, quienes trabajando en conjunto crearon un plan de reconstrucción nacional. Apoyado por Álvaro Obregón, Elías Calles sería después elegido presidente de México en 1924. Sería reconocido como jefe máximo de la revolución. En este último pasillo encontraremos al que la historia ha juzgado como uno de los mejores presidentes de México, Lázaro Cárdenas, quien fue en su momento apoyado por Elías Calles para continuar con su maximato, de quien en la pequeña exhibición solo podemos encontrar fotos de momentos en su gobierno y resaltando el compromiso que tenía con el pueblo de cumplir con lo plasmado en la Constitución de 1917, logrando así un presidencialismo pleno, todo esto para cumplir con un plan sexenal y su promesa de campaña, las jornadas agraristas. Agradecemos que nos acompañaran durante esta exploración al Museo Nacional de la Revolución. Espero hayan disfrutado y aprendido un poco sobre lo que nos ofrece este recinto lleno de historia, política y cultura. Hasta la próxima.